¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Miren, ayer hicimos un video en que platicábamos de lo de Ucrania, ¿no? De cómo se ha ido agravando esta tensión entre Estados Unidos y Rusia por Ucrania, y cómo aquí en México nadie se enteraba porque nada más vemos noticias de narcos o de si va a haber revocación de mandato, y no de lo que está pasando en el mundo y que puede acabar repercutiendo en nosotros. Entonces, bueno, ayer platicábamos de cómo el origen de todo este rollo, y sobre todo yo les decía que había una incógnita, había tres incógnitas conectadas con todo esto. Uno es si realmente va a estallar una guerra ahí o son pura palabrería de Estados Unidos y de Rusia, ¿no? O si sí va a haber una guerra. Eso dependía nada más de si hay alguien interesado. Mi querido Salvador Munguía, profesor, el mejor profesor del mundo. Quiero decirles que tengo el honor de que está viendo este video el gran profesor, maravilloso Salvador Munguía, mejor profesor que yo he tenido en mi vida. Por favor, pónganse en contacto con él, un hombre inteligente, grandioso. Y que además, cómo me encantaría platicar de esto con usted, profesor, porque y Jacqueline Álvarez, un abrazo gigante. Mi hermana preciosa Mónica, hay más información hoy. Mónica, mi hermana, vive en Hungría, por eso ese tema no se importa tanto y es vital, ¿no? Entonces, aquí la cosa que platicábamos es, y querido Jair Torres Ponce, mi hermano querido, un abrazo. Como platicábamos ayer, la pregunta de si va a estallar o no una guerra, o si todo es simple palabrería de los gringos y de Rusia, para que cada quien parezca muy macho ante su propia población. Bueno, todo eso depende de analizar los verdaderos factores que están detrás, y eso es lo que yo te quiero compartir hoy. Esto es el mapa del gobierno detrás de Biden. O sea, ¿quiénes están detrás? ¿Quiénes son el verdadero gobierno? O sea, Biden es el presidente, pero como siempre, en casi siempre todos los casos, el presidente es la cara de una estructura que está detrás. La excepción tal vez fue Trump, y por eso obviamente ya se fue. Era un psicópata, pero bueno, ese es otro tema. El punto es, el segundo dilema era ese. El segundo tema era, ¿cuál es ese gobierno detrás de Biden? 3, ¿cuáles son las intenciones de alguien como Vladimir Putin? ¿Y de dónde viene toda su intención? Platicábamos ayer de cómo todo esto comenzó a mediados del año pasado, de 2021, cuando básicamente de repente Rusia empezó a poner tropas alrededor de Ucrania, ¿no? Y que todo el mundo empezaba a decir, ¿por qué pone esas tropas? O sea, ¿va a invadir a Ucrania? ¿O las pone ahí nada más para hacer ejercicios militares? ¿Qué es lo que han estado diciendo los rusos? Entonces, ¿a quién creerle, no? Entonces, eso es de lo que se trataban el video de ayer y el de hoy. Ayer yo te comentaba que, bueno, si le empezamos a rascar, el dilema número uno de todos es quién tiene la razón, quién es el que provocó, ¿no? ¿Quién es el que ha sido el provocador? Porque, digamos, los gringos se la pasan diciendo ahorita que ellos no van a dejar de poner el dedo en la llaga, digamos, hasta que Rusia quite esas tropas que tiene ahí alrededor de las fronteras con Ucrania. Y que si no quita a Rusia esas tropas, entonces básicamente Estados Unidos le ha puesto sanciones a Rusia. Ha dicho que si Rusia se atreve a tocar con el pétalo de una rosa a Ucrania, pues básicamente es guerra, y guerra de todos los aliados de Estados Unidos contra Rusia. Y que el ataque la venganza más grande, digamos, contra Rusia sería una sanción económica que se llama quitarlos del sistema SWIFT, que es el sistema con el cual, un abrazo querido Miguel Vadillo, mi hermano Austin, un abrazo gigantesco, y qué gusto ver un mensaje de mi profesor, Salvador Munguía, grandioso, le envío un abrazo con todo el corazón. Bueno, el caso es que, el sistema SWIFT, o sea, Biden dice, si Estados Unidos toca con el pétalo de una rosa a Ucrania, entonces los quitamos del sistema SWIFT, que es el sistema de pagos internacional, es el sistema electrónico a través del cual si tú compras una tonelada de carbón desde Inglaterra, ellos te pagan y llega a través del sistema bancario internacional SWIFT. ¿Qué significa? Que quiten a Rusia, pues que nadie puede comerciar con ellos, aparte de sancionar al que le compre algo a Rusia. Y platicábamos de un tema crucial, que es, bueno, ¿quién es
el personaje oculto detrás de esta historia es el gas tal cual como se oye, el gas con el que tú calientas tu boiler, el gas con el que te haces una quesadilla en la estufa, el gas con el que en una central eléctrica hacen que se mueva una turbina y tienes la electricidad, ¿no? Y que básicamente ese es el protagonista oculto en toda esta historia. Mi querido Juan José Manuel Fuentes, mi hermano querido, he querido platicar contigo esto es vital. Ojalá que no evolucione para mal, pero bueno, por eso conocer todos los factores. Ahorita, básicamente la idea es esta. Lo que platicábamos ayer es qué rol juega el gas en todo esto, y que para resumirlo es que desde hace varios años, el conflicto entre Rusia y Estados Unidos por el tema de Ucrania no es nuevo, ¿no? O sea, ha habido, bueno, es toda una historia, pero en particular, desde el año pasado hay otro problemón entre Rusia y Estados Unidos, que es por un ducto de gas que va desde Rusia hasta Alemania, por debajo del mar. O sea, un gasoducto que va por debajo del mar. Un barco fue soltando ese popote que se queda en el fondo del mar y básicamente le proporcionaría el gas de Rusia a Alemania directo. ¿Qué es lo importante de ese famoso ducto llamado el Nord Stream 2 o digamos corriente norte? Ese ducto lo que hace es que haría llegar el gas de Rusia a Europa sin tener que pasar por Ucrania, porque la realidad actual son dos cosas. Uno, que Europa, el 60-70% de su energía viene del gas natural, que es muy parecido al petróleo, viene de dinosaurios y plantas muertas en el Cretácico, ¿no? En el Mesozoico. Eso es un combustible fósil, el gas. La única diferencia es que es gas y no líquido. La segunda cosa es que Europa, la mayor parte de este gas se lo compra a Rusia. Y sin ese gas, Europa no tiene cómo calentar sus casas, no tienen cómo bañarse con agua caliente, no tienen cómo prender la estufa y más importante aún, no tienen con qué activar las centrales eléctricas y no tendrían luz, ¿no? Entonces, dependen de ese gas ruso. Ahora, te preguntas, ¿por qué hicieron eso del Nord Stream 2? Bueno, tan simple, porque a Rusia antes les pasaba ese gas, o hasta ahora se lo sigue pasando por Ucrania, pero le genera grandes problemas a Rusia, porque los ucranianos se pasan de lanzas, por decirlo, ¿no? Como pasa por ahí el ducto, ellos le dicen a Rusia, oye, o sea, le ponen condiciones a Rusia, todavía el presidente de Rusia, de Ucrania, Volodymyr Zelensky, él dice que hasta le ha dicho a Putin en broma que podrían hacer un huachicoleo para sacarle el gas. O sea, así tiene de extorsionados a los rusos. Y los rusos dijeron, vamos a brincarnos a Ucrania, y por eso hicieron un trato con Angela Merkel, que es, vamos a poner este ducto directo, les mandamos directo el gas, directo a Alemania. Y Angela dijo, ok, claro, nos conviene totalmente. ¿Quién se enojó? Estados Unidos. Y lo que tú veías en las noticias era que se enojaba Estados Unidos porque cómo se atreve un país como Alemania a negociar con alguien malo como Rusia. Y claro, la verdad, ya platicábamos ayer, ¿cuál es la verdad? La verdad es que desde el año de 2014 Estados Unidos creó un sistema para producir muchísimo gas y les funcionó. Es un proyecto que es muy polémico porque se llama fracking. Simplemente ellos lo que hacen es una tecnología que disuelve las rocas y de ahí sale el gas atrapado en sus poros. Ahí sí sale un chorro de petróleo que estaba oculto dentro de las rocas, ¿no? O sea, es como si aplastaras comprimieras una roca, sale el jugo, ese jugo es petróleo, que es de petróleo shale, y gas shale, que está en burbujitas. O sea, gas que está dentro de las piedras, debajo de la tierra. Aproximadamente unos 1000 metros debajo de la tierra. Con esto, los gringos se sacaron es un invento como de cuando inventaron el fuego. ¿Por qué? Porque con esto de repente puedes convertir grandes partes del subsuelo terrestre en petróleo y en gas. O sea, ahorita ya Estados Unidos es el primer productor mundial de petróleo y de gas. Pero ya no saben qué hacer con tanto gas. O sea, platicábamos ayer cuánto es lo que así con esta tecnología, que para muchos es súper horrible, esta tecnología fracking,
Hasta puede ser mi querido amigo Irving Cuellar, lo voy a invitar para que nos explique si realmente produce daños a la salud del fracking. ¿Por qué? Porque imagínate, licuas rocas a 1000 metros de profundidad y de ahí sale un chorro de componentes que ni siquiera se conocen en la superficie terrestre, ¿no? Y que para muchos eso puede generar cáncer, etcétera. Pero no solo eso, sino que puede provocar sismos porque este sistema destruye una capa del subsuelo, ¿eh? O sea, que era roca y de repente queda convertido en fango. Entonces, aquí en Monterrey se empezó a hacer y muchos dicen que eso generó unos sismos, etcétera. Hay mucho mito también, ¿eh? De eso hablaremos luego. El punto es que con esta tecnología Estados Unidos está generando 900,000 millones de metros cúbicos de gas natural. O sea, ningún país tiene esa producción. Y ellos, decía Donald Trump, mira nada más, ya somos la primera potencia, ahora nada más nos falta a quién venderles estos. ¿Y qué quieres? Se enojan de que Europa le compra el gas a Rusia. ¿A poco no? Ya vas viendo por dónde va el rollo. Se enojan de que Trump se la pasaba diciéndole a los europeos, ¿cómo le compran el gas a Rusia? ¿Cómo? Cómprenoslo a nosotros. Pero te preguntaba el día de ayer, oye, ¿por qué Europa le compra el gas a Rusia y no a Estados Unidos, que ahora tiene 900,000 millones de metros cúbicos que vender? Cuando lo que consume Europa en realidad son 128,000 millones de metros cúbicos. O sea, como ves, Estados Unidos tiene hasta de sobra. Entonces, ¿por qué no le compraban a Estados Unidos, que es su aliado, y sí a Rusia? La respuesta es tan sencilla como que el gas que Estados Unidos tiene no se lo puede enviar a Europa porque antes, o sea, ¿cómo lo envías? El gas es volátil, es como el aire. Entonces, básicamente, para poderlo, hay dos formas en que lo puedes enviar a un cliente que te lo compre. Una es, lo envías en forma de gas y para eso necesitas un tubo, un gasoducto que se lleve todo ese gas, como el sistema de gas que tienes en tu casa. Es un tubo por el que está el gas entrando, el gas gasificado, o sea, digamos, como aire. Ahora, la otra manera es, para poderlo enviar de un continente a otro, lo tienes que licuar, lo tienes que volver líquido. O sea, a comprimirlo, como cuando tienes un tanque de buceo, un tanque scuba, es oxígeno, pero alguien lo apretó para que quepa en un tanque. Y así ocupe menos espacio, lo metes dentro de un barco y puedes venderlo a otros países. Eso es el que venden los Estados Unidos. O sea, gas natural licuado, o sea, comprimido, para así vendérselo a otros. El problema es que cuando haces eso, tienes dos cosas más que gastar, que es comprimirlo y luego descomprimirlo en su lugar de destino, lo cual hace que sea más caro. Por eso los europeos no le compran a Estados Unidos el gas, porque les costaría mucho más caro. En cambio, el de Rusia sale como a la mitad de precio. Pero Estados Unidos, Trump decía, oye, cómprenos a nosotros, ¿cómo le compran a ese tirano? Y eso que era su amigo, entre comillas. Y básicamente los europeos decían, oye, pues te los compro porque sale más barato, güey. O sea, no voy a estar yo gastando el doble nada más porque tú dices que te compré a ti. Bueno, tú te preguntarás, por eso es toda esta guerrita ahorita. Toda esta guerrita, bueno, solo te quiero decir, los 128,000 millones de metros cúbicos de gas natural que los europeos le compran a Rusia son lo que le permite a Rusia ahorita existir. El 40% de la economía de Rusia se deriva de vender quiero decir, de las exportaciones de Rusia, son este gas natural que le vende a Europa. Entonces, si tú le quitas ese negocio a Rusia, truenas a Rusia. Y aparte, si tú se lo vendes, sales ganando doble, ¿no? O sea, uno, truenas a tu enemigo y dos, tú le comes el mandado. Te pregunto, ¿tú crees que todo esto de Ucrania tiene que ver con eso? Porque nada más te lo voy a decir. Imagínate fíjate qué padre se ve aquí. Imagínate que se desencadenara esta guerra de acuerdo con todas las amenazas o avisos que ha dado Biden, ¿no? Depende si estás a favor de él o en contra. Si se lograra que Rusia provocara, o sea, que si atacara a Ucrania, fíjate lo que ocurre. Primero, en estos días, con el motivo de decir que es un invasor, Putin y todo, logró Biden logró hacer que el canciller de Alemania, Olaf Scholz, que quedó en lugar de Angela Merkel, dijera, pues ya está bien, ya vamos a cancelar lo del ducto. Ese ducto, que es el famoso Nord Stream 2,
que corre, decíamos, de Rusia a Alemania, es un proyecto increíblemente caro, por el cual los alemanes gastaron dinero de sus impuestos y también los rusos. Y ahora les están diciendo, no lo usen, ya, no lo usen. Es como lo de ahorita del aeropuerto, ¿no? El de Texcoco, que quedó, ya se sabe que haberlo iniciado y haberlo abandonado acabó costando a México 400,000 millones de pesos. Haz de cuenta, algo así sería el Nord Stream 2 si ya no lo usan los alemanes ni los rusos. Sería un desperdicio titánico, pero además, ¿para qué? Para que ahora tengan que comprar el gas al doble de precio a Estados Unidos solo porque Estados Unidos está diciendo que Putin es malo. Entonces yo te pregunto, ¿tú crees que los europeos están de acuerdo? Se las está viendo negras Olaf Scholz, porque los alemanes dicen, oye, no te dejes manipular. O sea, Angela Merkel no se dejaba manipular. Ella tuvo los tanates para decir, o sea, esto se va a hacer aunque no quiere Estados Unidos. ¿Por qué? Porque yo soy la canciller de Alemania. O sea, no una más del equipo del gabinete del presidente de Estados Unidos. Pero todo eso es para decirte, hace 2 días, en discurso de anteayer, hay algo que yo quería compartirte porque ese es el centro del asunto. El discurso que dio Joe Biden hace 2 días, la voy a poner aquí en una liga, en el minuto número 7, está el secreto. De repente dice Biden, es que no podemos aceptar que Rusia esté diciéndole a otros países qué hacer y qué no. O sea, por ejemplo, cuando Rusia dice que no acepta que Ucrania se meta a la OTAN, y menos de 1 minuto después, él dice, porque si usted lo hace, no voy a permitir que haga su ducto Nord Stream 2. Yo nada más te pregunto, ¿no notas una pequeña contradicción? Es una pequeña contradicción que revela demasiado de cuál es el propósito de todo esto. O sea, ¿cómo le puedes tú decir, siendo Biden, cómo le puedes tú decir a Vladimir Putin, no le digas a otros países qué hacer y qué no hacer? Y en ese mismo párrafo, menos de 1 minuto después de tu discurso, estás diciendo que tú, Estados Unidos, no vas a permitir que se haga ese ducto, que es de Alemania, güey. Es de Alemania. O sea, ¿por qué le dices tú a Rusia, no interfieras en las decisiones de otro país, pero no se va a hacer la del Nord Stream 2? Dime qué vela tiene en el entierro de Estados Unidos en un ducto que es de Alemania y de Rusia. ¿No es eso invadir la soberanía de otros países? Pero en el mismo discurso lo dice. Y lo increíble es que no se dé cuenta la gente que está viendo el discurso. Y a la mera hora, en ese mismo discurso, dice Biden, además de todo, no se preocupen los europeos, si hay este ataque ruso, obviamente va a haber un problema de suministro del gas. ¿Por qué? Porque va a estar en Ucrania, por donde pasa el otro ducto. Pues imagínate, va a ser un país en guerra, se suspende el suministro desde Rusia. Es como si dejaras a pobre Europa, es como si fuera uno de esos enfermos cuando estás en el hospital que te están poniendo los líquidos, ¿no? A través de tubos, y de repente alguien diga, no te preocupes, güey, mira, córtenle los tubos donde le está llegando el oxígeno, le está llegando la norepinefrina o lo que necesite, o el suero, córtenlo, güey. Y yo te lo doy. Y dijo en ese mismo discurso hace 2 días, Biden dijo, ya lo arreglé, vamos a asociarnos con Arabia Saudita y nosotros les damos el gas. Claro, ¿tú crees que se los van a regalar a los europeos? ¿O los europeos lo van a tener que comprar al doble de precio? O sea, eso solo te lo decía para que veas, ahora sí, quiénes están detrás del rollo. Y solo para decirte, ¿quiénes son los que han hecho su agosto con este gran negocio del gas? Pues son nada menos que ExxonMobil, está produciendo 2.778 millones de metros cúbicos de gas natural. Cabot, BP, o sea, es British Petroleum, Estados Unidos, Antero Gas, ¿no? Chesapeake Energy, Equitable Energy. Todas esas están haciendo aproximadamente 8.500 millones de pies cúbicos de gas que dicen, se lo queremos vender. Aquí en México, ellos ya hicieron su negocio. O sea, fíjate, para venderle a Europa tienen que armar una guerra. Para venderle a México no necesitas más que conchavarte a los políticos, lo cual hicieron cuando estaba Peña Nieto.
que de repente México, ¿sabes? Del gas natural, que obviamente nosotros necesitamos porque si no me equivoco, el 65% de la electricidad que tenemos, que tú tienes en tu casa, en tu oficina, la electricidad se genera en plantas eléctricas que funcionan cuando el gas se quema y mueve turbinas. Esas turbinas, esos generadores son los que hacen que haya electricidad en tu casa. Ese gas, como ves, es crucial y vital para México. Y siendo un país que está en una plataforma petrolífera gigantesca, desperdiciada, ¿sabes de dónde sale el gas que consumes? 97% se lo compramos a Gringolandia. 97%. Y los gringos obviamente celebran y festejan cuando nosotros mismos decimos, no hombre, o sea, nosotros ¿para qué generamos más gas, efecto invernadero? O sea, eso contamina, vivan las energías verdes. Yo te digo, ve, yo amo la energía verde, pero el discurso de eso solamente sirve para los que nos lo están vendiendo. Y tú pregúntate, los que dicen toda esa alaraca, si no están relacionados con estas empresas. Una de las empresas por las que ese gas de Texas llega a México se llama Sempra Energy. Averigua quiénes son los dueños y los interesados de todo eso. Pero bueno, hasta ahí el tema del gas. Y yo me quedé ayer en el video pendiente de decirte la otra parte de este misterio. Ya vimos quiénes por una parte están detrás del gobierno de Biden. Pero yo te hacía dos preguntas. Primero, ¿por qué Rusia desde el año pasado puso esas tropas alrededor de Ucrania? Los gringos dicen, es que quieren invadir Ucrania, por eso pusieron esas tropas. Y yo te pregunto, ¿sí fue así? ¿Sí habrá sido? Porque si así es, entonces tiene razón Estados Unidos de hacer todo este desmadre para defender a Ucrania. Pero yo te diría, si están esas tropas desde hace más de medio año, bueno, ya van a ser 7 meses casi, pues ¿por qué no invadieron ya a Ucrania? O sea, ¿qué están haciendo ahí esas tropas? Ese es el misterio más grande y lo vas a saber dentro de unos minutos. Pero antes, el otro componente de este enigma, que es quiénes más están detrás de esto. Porque yo te preguntaba, o sea, la pregunta de si sí va a estallar la guerra o si todo es pura palabrería, depende de solo una de las cosas. ¿Cuáles son los motivos reales detrás de esto? ¿Quiénes son los interesados? Si hay gente que nada más quiere ganar una elección, pues va a decir, sí, yo defiendo Ucrania y ya gané la elección y ya, ahí la dejamos. O hay alguien que esté interesado en que sí estalle la guerra. ¿Ya viste por qué sí les interesaría a los gringos que sí hubiera cocolazos? Por el gas. Si estalla la guerra, si estallara la guerra, pues básicamente ya Europa le deja de comprar gas a Rusia, se los va a vender a Estados Unidos y Estados Unidos va a ser el business de la vida vendiéndole gas a Europa y Rusia va a tronar. Pues es su mayor negocio de exportación, ¿no? Ahora bien, la otra parte del tema, yo te decía, primero voy a empezar por decirte una frase que ya todos los que les gusta la historia conocen de sobra. Una frase de el gran presidente Dwight Eisenhower de Estados Unidos, quien es el que estaba antes de Kennedy. Bueno, antes, justo en el discurso en el que él se despidió, en 1960, él dijo un discurso, y él era general, y no solo eso, sino que él es el que le ganó a Hitler. Dwight Eisenhower es el cuate que organizó la invasión a Europa nazi. O sea, como dato te comento que en el libro de Secreto Azteca verás cómo Nezahualcóyotl hizo exactamente lo que Dwight Eisenhower en la Segunda Guerra Mundial, pero Nezahualcóyotl hizo lo mismo para crear al Imperio Azteca justo aquí en este grandioso valle, nuestro gran valle de México. Pero bueno, volviendo a Dwight Eisenhower en 1960, él había llegado a ser presidente porque la gente le aplaudió que le ganó a Hitler, ¿ok? Pero él, siendo militar, siendo general supremo, él dijo en su último día de gobierno, dijo, voy a poner la liga aquí también, ¿no? Dijo, yo les pido a los estadounidenses que se cuiden porque se está creando un monstruo, literalmente. Se está creando un muy peligroso conjunto de industriales que fabrican armas asociados con las cabezas del ejército estadounidense. Y dijo, tenemos que cuidar que esta combinación, eso lo dijo literal, ese discurso me lo sé de memoria, güey. O sea, we must guard against the acquisition. Bueno, tenemos que cuidarnos de la adquisición, ya sea deseada o no, por este complejo militar e industrial que pueda poner en peligro nuestras libertades y nuestro
nuestro sistema democrático. O sea, en pocas palabras pensó, si estos industriales que fabrican armas asociados al Pentágono se vuelven el poder, van a dar golpes de Estado. Es como lo que pasó en la antigua Roma. Pues, ¿qué crees? 4 años después, eso fue lo que ocurrió. Ellos son los que mataron a Kennedy. ¿Por qué? Porque Kennedy quiso evitar la guerra de Vietnam e invadir a Cuba. Todo eso es tema de millones de otros videos, pero a lo que vamos, y porque aquí es donde muchos cuestionan, ¿será o no será? Bueno, yo te voy a decir, eso es lo que dijo Dwight Eisenhower, y es de sobra conocido como los fabricantes de armamento han sido los que han dirigido las políticas de guerra de Estados Unidos desde entonces para acá. Eso es un hecho. Ellos quisieron que hubiera guerra de Vietnam y la hubo, y se fabricaron y se perdieron 3,000 helicópteros de Bell Helicopters, se fabricaron miles de aviones, estos F-17 de General Dynamics, y se hizo un negociazo, ¿ok? Después acabó esa guerra, se vino abajo las acciones de todas esas empresas, que te voy a decir tal nombres y apellidos de todas esas, porque siguen existiendo. O sea, esas ahí siguen. ¿Y qué crees? Están en el poder ahorita con Biden. El presidente Trump habrá sido un gritón, hablaba mal de México y por eso lo odiamos, yo me incluyo, pero él tenía a raya a los fabricantes de armas. Es importante la frase que él dijo poco antes de irse. No se compara con Dwight Eisenhower, ¿no? Pero dijo Trump, a mí me odian en el ejército, no los soldados me aman. ¿Quiénes me odian? Los high brass, como dicen. Brass es así el metal, dicen, los de grandes medallas, o sea, los cabezas del ejército. ¿Por qué? Porque yo no hice las guerras que ellos querían. Eso es lo que dice Trump, y que por eso en gran medida se justifica que haya perdido las elecciones. Mi querido Iván Vázquez, tienes razón. Saúl Hernández, mi hermano, te envío un abrazo gigantesco. Dice mi querido Iván, Kennedy también estaba en contra de la Fed, ¿sí? Es un complejo, o sea, es un complejo del gobierno, que lo que llaman el gobierno invisible, el gobierno oculto, y seguro muchos han de decir, ¡ay, son teorías de conspiración! ¿Cómo dices gobierno invisible? Es una entidad fantasmagórica. Bueno, no tan fantasmagórica. Y ya no va a ser invisible, se va a hacer visible. Yo te lo voy a hacer que lo veas. Te voy a decir quiénes son, nombres y apellidos y cómo están vinculados con Biden. O sea, todos pensaban que mientras estaba Trump era agresivo, era militarista. Pues no hubo guerras. Cuando estaba él no hubo guerras. Era pura palabrería, pero no había guerras. Apenas entró Biden, yo desde que entró al poder, o sea, yo me identifico con Biden por sus supuestas ideologías. O sea, es un cuate que supuestamente debería ser bueno porque es católico, cosa excepcional. O sea, Kennedy era católico y son los únicos 2 presidentes católicos que ha habido en Estados Unidos. Pero la otra es, pues el Partido Demócrata era el que antes defendía la paz. Ahora se volteó totalmente los roles. Esto lo dijo ayer un analista importante de Fox News. Dijo, ya se cambiaron los roles. O sea, ahorita el partido que busca la paz es el republicano y ahora es el demócrata. ¿Cómo te explicas eso? Es muy simple. Los fabricantes de armas no les importa si eres demócrata o republicano. Ellos lo que pasa es que cuando llega al poder el nuevo partido, se lo conchaban. Así se conchavaron a Obama. Obama estaba contra las guerras que había hecho Bush. Pero cuando llegó ahí, y te recomiendo el libro de Bob Woodward que se llama Obama Wars, las guerras de Obama, está muy simple. Ahí tú ves cómo Obama llegó diciendo, no, yo, adiós, no quiero más guerras como las que hacía Bush, aquí va a ser diferente. Bueno, pues llegan agentes de estas empresas y se van conchavando al presidente nuevo, no importa de qué partido sea, en 3 minutos ya lo tenían ahí. ¿Qué le ofrecieron? Dinero, extorsiones, manipulación. De eso se trata el libro Secreto R, pero mucho más, el libro Obama Wars de Bob Woodward, que es el que descubrió lo de Watergate. Bueno, pues junto con el gran Carl Bernstein, el mejor periodista que ha existido, bueno, además de mi padre, pero el caso es que yo te decía, ahora sí vas a ver cómo está conectado todo. Y eso es, o sea, espero hacerlo rápido porque siempre se acaba la pila de este celular. Bueno, ahí te va. Llegó Biden y él tiene cara de ser pacifista, ¿a poco no? Y de que él no mata ni a una mosca. Bueno, ahora sí te voy a hablar de quiénes son los que son su gabinete. Te voy a decir, primero te voy a decir, bueno, ustedes saben,
¿quién es la estrella de todo esto? Bueno, antes te voy a decir que hay que analizar de dónde salió el discurso. El gran enigma primero es, ¿por qué desde el año pasado los rusos pusieron las tropas alrededor de Ucrania? Y yo te lo pregunto, ¿es para invadir o es para otra razón? Se va a responder ahorita. La segunda pregunta que yo te hacía es, ¿quiénes son los que dentro de Estados Unidos le meten las ideas a Biden? De, oye, tú ve y conquista. Acuérdate tú que hay un antecedente, que es que hace poco en Afganistán Estados Unidos se retiró, Biden sacó sus tropas de ahí y todo el mundo lo tacharon de cobarde, de pusilánime. Los que les gusta la guerra dijeron, ¿cómo abandonaste una posición que ya teníamos? Es como cuando los narcos de un cártel están peleados con los del otro cártel y de repente alguien dijera, no, ya, que se queden con ese territorio. Y todo el mundo diría, oye, no seas pendejo, güey, o sea, eso nos costó conquistarlo. Bueno, hay muchos que pensaban así sobre Afganistán. Eso es tema de otro video y por qué lo soltaron. Pero, mi querido Eduardo Fuentes, dices, Kennedy evitó la llamada guerra de Spelling. Cardenal Spellman, tienes toda la razón. Spellman relacionado con los Rockefeller, ¿eh? O sea, son familias que estuvieron ligadas. Bueno, vamos hacia quiénes son los Rockefeller. Todo. Cuando tú ves, la pregunta es, ¿quién es el que le mete las ideas a Biden? No es que él se le ocurra. O sea, es él. Hay lobbies, hay grupos donde hay gente que le dice, haz esto, haz lo otro, o le dan recomendaciones, ¿no? Eso pasa en todos lados. Aquí en México, bueno, ahorita no está sucediendo así, pero generalmente hay un grupo de gente que decide, que planea, y se lo dicen al presidente, oye, ya decidimos, se va a hacer esto. En Estados Unidos, como analizábamos en el libro Secreto R, eso lo hace, por ejemplo, el Consejo de Relaciones Internacionales de Estados Unidos, CFR, Council on Foreign Relations, que ese fue creado por Rockefeller. Es como, no es del gobierno, nadie vota por ellos, son empresarios que hicieron un grupito donde dicen, oye, yo tengo intereses aquí, allá, a ver, Medio Oriente, en Asia, en África, planean y luego van con el presidente y le dicen, mira, ya decidimos, güey, aquí está el CFR, averígualo. Si tú quieres, chécate qué es CFR y el poder brutal que tiene. Es donde se hacen las políticas, es donde se decidió, por ejemplo, la reforma energética de México, y entre otras miles de cosas. Existe desde 1908. Pero bueno, ok. Yo te preguntaba, a ver, hay que buscar quiénes son los que hoy en día crean esas políticas para Biden. Porque desde que él entró, claramente cambió la línea de lo que había con Trump. Con Trump era como un Napoleón que decía, se va a hacer lo que yo diga, güey. No lo que diga un lobby ni un chorro de empresarios, sino que yo diga. Pues bueno, ya se entiende por qué está fuera ahorita. O sea, era un psicópata, pero bueno, el único tipo de psicópata capaz de enfrentarse a esta macroestructura oculta. Que insisto, ahorita se va a desocultar, te voy a decir los nombres de todos. O sea, básicamente la pregunta es, ¿quiénes son estos que le meten las ideas a Biden? Y te lleva a básicamente dos entidades. La primera de las entidades se llama CNAS, CNAS. O sea, CNAS significa Center for New American Security, ¿no? O sea, Centro para la Nueva Seguridad de Estados Unidos, ¿no? De América, CNAS, CNAS. CNAS, ahora ahí te va, hay que almacenarlo en la mente. CNAS es una organización, digamos, un grupo de pensamiento donde hay políticos, hay empresarios, hasta actores, y ahí se planean qué es lo que le conviene a Estados Unidos. Ese grupo estuvo diciendo todo el año pasado, hay que invadir, hay que atacar a Rusia. Rusia están agresivos contra Ucrania, tenemos que movilizar al ejército, hay que quitar el proyecto de Nord Stream 2 de Rusia, o sea, es muy anti-Rusia, ¿no? Ese es uno. Otro es esta cosa que se llama la Brookings Institution. Brookings Institution o institución Brookings es una organización que también son académicos que salen de universidades prestigiosas como Yale y ellos también hacen artículos y eso se difunde en todos lados y ahora es lo que el gobierno dice, mira lo que dijo el Brookings Institution. Bueno, ese lo creó también Rockefeller. Y desde hace mucho el Brookings Institution está metido en una de broncas, fíjate, Brookings broncas, al grado de que ellos son los que decidieron la guerra de Vietnam. Crearon las bases, digamos, académicas de por qué había que ir a hacer esa invasión ahí. No te dicen quiénes estaban detrás, empresas de armamento que le meten dinero
a estas dos agrupaciones, como verás en unos momentos. Y básicamente, fíjate, con decirte que cuando estuvo el presidente Richard Nixon, él llegó y trató de hacer lo mismo que Trump, que es decirles a los empresarios, ahí se ven, ya no les vamos a hacer caso a ni madres, y ahora va a ser lo que yo diga. Eso trató de hacer Nixon, como después Trump. Bueno, ahora te entiendes por qué a Nixon lo mandaron a la chingada. O sea, por qué apareció lo de Watergate. Ese es tema de que hablaremos en otro video. Le tendieron una super trampa a Nixon, ¿eh? Y no digo que haya sido bueno. O sea, aquí no hay nadie bueno ni malo, ¿eh? Solamente son intereses. Lo que es inmoral es traicionar tus intereses o ignorar la información sobre los intereses de los otros y cómo te afectan a ti y a tu país. El caso es que Nixon llegó a decir esta frase, se pasó a la historia, ¿no? Dijo la frase de que tenemos que destruir con bombas a la Brookings Institution. Porque, o sea básicamente, lo dijo con el presidente de la Brookings Institution, era Kermit Gordon. Bueno, todo eso, así vamos a resumir. ¿Quiénes son los que están detrás de esas organizaciones? Tan simple. Son simples organizaciones, así que no lucrativas. ¿O quiénes pagan? Bueno, yo te digo, si quieres hoy, métete a la página, o sea, en la propia página de la CNAS, ahí dice quiénes son los que le pagan. Ahí dice quiénes son los que aportan. Ahí te va, prepárate. Son, por ejemplo, la Boeing. ¿Te suena Boeing? Boeing no son los refrescos, ¿no? Los jugos. Tampoco son solo los aviones Boeing, no. Boeing fabrica bombarderos. Ahorita te voy a explicar bien todo lo que hacen todas estas chuladas de empresas. Northrop Grumman. Ahorita te voy a hablar de Northrop Grumman, Honeywell, BAE Systems, Lockheed Martin. Te voy a contar ahora, si bien, más o menos en resumidas cuentas, qué es lo que hacen cada una de esas. Northrop Grumman, por ejemplo. Northrop Grumman, que tiene 90,000 empleados y que gana más o menos 30,000 millones de dólares al año, básicamente es la que está fabricando el radiotelescopio James Webb, que va a ser como el sucesor del Hubble. Eso está bien. Pero fíjate todo lo que hacen. Por ejemplo, se empezó haciendo canoas en la Segunda Guerra Mundial. Canoas. Ahora te voy a decir lo que hace ahorita. Bueno, hizo, por ejemplo, el módulo lunar Apolo, que se llamaba Eagle, ¿no? Bueno, eso es la parte positiva. Los cohetes que llevaron al hombre a la luna, o sea, muchos no creen en que fue al hombre a la luna, es tema de otro video. Sí fueron. Pero, y estos cohetes son los que fabricaron los cohetes. Pero esos cohetes son variantes. El Saturno 5, que es el que llegó a la luna, el Apolo 11, ese Saturno 5 es la versión modificada del Atlas, que es un arma nuclear. ¿Quiénes estaban apoyando esos proyectos? Por ejemplo, el papá de George Bush, Prescott Bush, el papá y abuelo de George Bush y del hijo George Bush. Bueno, Prescott Bush era el que impulsó el proyecto Polaris, de misiles nucleares Polaris, que son para submarinos, ¿no? Bueno, también Northrop Grumman tiene la fabricante de barcos Newport News, desde 2001. Está creando proyectos para viajes a Marte y demás, pero sobre todo proyectos de militares del gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, de la DARPA, la agencia científica del Pentágono. Para ellos está creando los sistemas no tripulados X-47B. Está, por ejemplo, Boeing. Yo te decía, ¿cuánto es lo que gana Boeing? 4,000 millones de dólares al año. Aparte de los Boeing como tal, los aviones que tú conoces, fabrica, por ejemplo, los sistemas orbitales que Zenit 2, los cohetes 3S2, ¿no? El avión famoso en la historia del combate en Vietnam, por ejemplo, el B-29, el Super Fortress, un avión que, entre otras cosas, soltó las bombas de Hiroshima y Nagasaki, fabricado por Boeing. Fabrican los misiles Minuteman, que son básicamente terrestres. En otro video voy a explicarte a detalle lo que hace cada una de estas empresas, ¿no? Lockheed Martin.
Esta tiene 115,000. Ahorita estoy dándote un resumen nada más. Lockheed Martin es famosísima, es la fusión de Lockheed y de Martin Marietta. Es el más grande fabricante de armamento, hace los misiles Trident, submarinos, el Atlas V, muchos de estos proyectos para la NASA. Pues, mira, si un cohete lo puedes mandar de un continente a otro con una bomba nuclear, también puedes mandar un cohete a la luna, ¿no? Y entonces sale en la publicidad como algo muy, muy bonito, muy bueno. También, por ejemplo, el sistema MK-41, los cazas F-35. Ahora, otra, Raytheon. Acuérdate tú, Raytheon, como rayo de Raytheon, se escribe R-A-Y-T-H-E-O-N. Bueno, esa Raytheon es la más sofisticada, porque esta básicamente lo que hace es la parte electrónica de alto nivel. Esta, por ejemplo, esta tiene también unos 100,000 empleados en el mundo. Tiene activos por más o menos 162,000 millones de dólares. Pero ahorita va lo que hace, por ejemplo, el sistema de misiles. Tiene varios sistemas de misiles, en resumen. ADS, Active Denial Systems, básicamente detectan calor y ¡pum! Truenan lo que esté caliente. Se utilizó en Afganistán. AGM-65 Maverick, ese por ejemplo, ese sistema es vectorial. El sistema AGM HARM, ese detecta dónde hay saliendo ondas de radio y se dirige ahí y truena estaciones de radio del enemigo, estaciones de televisión. Eso es contra los medios de comunicación del enemigo. O sea, como ves, un sistema muy sofisticado. Te iba a decir que ese sistema de Active Denial, el que sirve con calor, lo que hace es que detecta el calor de la piel y básicamente funciona como un microondas. Cuando está aproximándose a una población, se activa y empieza a generar una vibración fíjate, esto te va a hacer espeluznante, una onda de 100 kilowatts y 95 gigahertz, que lo que hace es quemar la piel de la gente. O sea, no te quema, no sean quemaduras de tercer grado, está bien calibrado, son quemaduras de primer grado. O sea, es una tecnología ya de otro nivel. Luego tenemos BAE Systems. Voy a tener que ser resumido aquí, y si quieres, si me pones en los comentarios, hacemos otro video para detallar lo que todas estas industrias hacen. Ahora, quiero que veas cuál es la conexión con el gobierno de Biden. Bueno, prepárate porque ahora sí ya llegó la parte oscura de este video. ¿Quiénes son las personas, los cerebros en el gobierno de Biden? Son, primero, Antony Blinken, el que es el secretario de Estado. Es el que sale ahorita en los videos, que va a hablar con el secretario de Estado de Rusia, con Sergei Lavrov, y sale diciéndole que, bueno, en resumen, este cuate pues ya es muy brillante, no sé, dice que no, pero él trabajó con Obama como subsecretario de Estado, trabajó con Hillary Clinton. Durante el gobierno de Bush, él fue el que planeó que la estrategia para cómo poner en paz a Irak, que significaba, para que esté en paz Irak, rómpelo en 3 pedazos. Uno se lo das a los del norte, los kurdos, y luego otro en medio, otra etnia y así, ¿no? O sea, ellos ven al mundo de esa manera. ¿Quién además de él? Bueno, pues está, por ejemplo, aunque no está en el gobierno, está Michelle Flournoy. Y te pido que recuerdes ese nombre, Michelle Flournoy. Ella es alguien que se iba a quedar como secretaria de la defensa. A la mera hora no entró porque la cuestionaron en el Congreso. Siendo una mujer muy brillante, ahorita vas a ver todas las cosas que ha creado. Adivina qué es una de las cosas que ella fundó. Ella es una de las personas que fundó el CNAS, el Center for New American Security. Ella fue una de las fundadoras de ese think tank, de esa institución que está taladrando al gobierno gringo de que tienes que actuar contra Putin, contra Putin, contra Putin. Ella no quedó en el gobierno, pero quien sí quedó, y mira, por ejemplo, Michelle Flournoy, por ejemplo, ella es una mujer empresarial increíble y además una mujer brillante en el ejército. Cuando se acabó el gobierno de Obama, se fue a trabajar a Boston Consulting Group, es una de las más grandes consultoras de Estados Unidos y del mundo. Y cuando ella llegó,
ella dijo, yo les consigo contratos con los militares, pues ella los conoce a todos, a los fabricantes de armas. ¿Sabes cuánto aumentó el ingreso de Boston Consulting Group por ingresos de industria militar? O sea, en industria quiero decir de empresarios fabricantes de armamento como los antes citados. Fíjate, pasó, en 2013 ganaban 1.6 millones de dólares, pues estando ella, subieron a 32 millones. O sea, en 2016. Bueno, ella no quedó como secretaria de la defensa. ¿Quién sí quedó? Quedó Lloyd Austin. Lloyd Austin, un tipo muy brillante, que tú lo verás enorme, afroamericano. Y este cuate, nadie le quita lo súper brillante que fue. Él combatió, por ejemplo, estuvo a cargo de tropas en Irak, en Siria. Ha sido comandante de comandante en el llamado CENTCOM, Comando Central de los Estados Unidos. No central porque esté en el centro de Estados Unidos, sino porque está en el centro del mundo, ¿no? O sea, el mundo está dividido para Estados Unidos en varios centrales de comando. NORTCOM es el Comando Norteamérica, que nos incluye a los mexicanos, ¿no? Pero no porque tomemos las decisiones, ¿no? Sino que ellos lo ven como provincias, como si fuera Roma. Bueno, este hombre, Lloyd Austin, adivina dónde trabajó. Bueno, ese Lloyd Austin trabajó para Raytheon, la de los misiles. Luego, por ejemplo, te decía Anthony Blinken. Bueno, te voy a decir primero otros. Avril Haines. Avril Haines, que es la que quedó ahorita como directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos. Es la que supervisa, por ejemplo, a la CIA, a la NSA, National Security Agency de Estados Unidos, a la ONI, que es la Organización Naval de Inteligencia, o sea, de las fuerzas navales. Esta mujer súper brillante, Avril Haines, ella, fíjate, por ejemplo, ella es experta en software militar, ¿no? Y, por ejemplo, esta Avril Haines trabajó en una empresa llamada WestExec. Esa empresa WestExec es la clave de todo. Esta empresa fue fundada básicamente por dos personas brillantes que son Michelle Flournoy y el actual secretario de Estado Anthony Blinken. Esta empresa, ¿por qué se llama WestExec y qué hace? Bueno, se llama así, surgió en 2017, se llama así WestExec por la calle West Executive Avenue en Washington, que es la que sale está afuera de la Casa Blanca, al pie del edificio Dwight Eisenhower, que es donde se toman las decisiones de gobierno. Cuando surgió esta empresa, básicamente era un servicio para empresarios, diciéndoles, nosotros tenemos todos los contactos con el gobierno. ¿Por qué? Porque habían trabajado con Obama durante dos cuatrienios. Conocían a todo el mundo y su función era conectar a las empresas con el gobierno. Y te decían, tú métete con nosotros y te conectamos contratos. Pues así fue. En WestExec, adivina quiénes son todos los que han trabajado. O sea, empezando por Anthony Blinken, y de ahí está Michelle Flournoy. Y, por ejemplo, has visto en los videos quién es la vocera de Biden. Una mujer bastante guapa, esta mujer, Jen Psaki. Muy guapa, pero que tiene una mirada como de robot, como de Terminator. Que tú dices, no vaya, o sea, me ve y me derrite. O sea, pues esa mujer trabajó ahí en WestExec. O sea, son una camarilla. Todos los que tú verás, y no digo que sean malos, ¿no? O sea, nadie está diciendo que sean malos. Son gente brillante, pero que tienen sus intereses. Pero hay que saber los intereses de ellos. O sea, ¿qué es lo que quieren? Hay una periodista increíble llamada Sarah Flanders. Ella dijo, el gobierno de Estados Unidos no es Biden. Es la camarilla de WestExec y de los empresarios que ellos tienen como clientes. Esos son la verdadera clave del secreto de todo lo que está pasando. Por ejemplo, vámonos un poquito más, metemos la lupa a esta organización llamada CNAS, CNAS, Center for New American Security. Se me olvidó mencionarte otra empresa que está también clave, o bueno, no empresa, otra institución o instituto que también es es como el cerebro de Estados Unidos, del gobierno actual. Se llama CSIS, Center for Strategic, o sea, es Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, que son académicos. Bueno, ahí la cabeza es este hombre, es esta mujer, Kathleen Hicks, que quedó ahorita como subsecretaria o deputy secretary de la Secretaría de la Defensa, ¿no? Por ejemplo, Kurt Campbell también está ahí.
pero vamos a centrarnos más en dos entidades. West Exec, la empresa que es el nodo, y CNAS. Bueno, para la CNAS es importante otro personaje clave de este gobierno de Biden, Victoria Nuland. Victoria Nuland, solo para que la ubiques, ella es la que hace unos días estaba diciendo en televisión pública abierta que hay que tirar el Nord Stream 2, este gasoducto que conecta Rusia con Alemania. Y le dijeron los periodistas, oiga, pero entonces ¿qué quiere? ¿Qué van a hacer ahora con ese proyecto? ¿Va a quedar abandonado? ¿Qué pueden hacer con eso? ¿Enviar vodka? Y ella dijo, claro, eso es buena idea, que mejor les envíen vodka a los alemanes. O sea, ella es la que se jacta. No digo que sea mala, es buena para lo que hace. Para un gringo debe ser una mujer exitosa y admirable, ¿no? Pero para el mundo la pregunta es, ¿nos conviene al mundo que estalle una guerra en Ucrania? ¿Qué va a pasar? Yo tengo mi hermana que amo y vive en Hungría. Tengo mi amigo Fodor, que tiene aquí un restaurante rumano buenísimo, que los invito a ir ahí cerca del Ángel. Y comida deliciosa, mezcla el espíritu europeo mezclado con su parte mongólica llegada de los tártaros. O sea, es increíble. Naciones como Hungría, Bulgaria, Rumania, la propia Ucrania, o sea, son lugares donde ha confluido la humanidad, razas, culturas. ¿Vamos a dejar que eso se destruya? Y que solamente Ucrania esté funcionando como un patito de la feria, como un instrumento de negociación entre dos potencias, y que si muere gente ahí, pobres ucranianos, no saben ni en la que se metieron, y su presidente, Volodymyr Zelensky, a lo mejor él sin saberlo los llevó a esta pesadilla. Solo quería decirte, Volodymyr Zelensky, que era el primero que estaba diciendo, oye, hay que defiéndanos, que todo el mundo venga a defendernos. Pues ahora Volodymyr Zelensky está diciendo, pidiéndole a Estados Unidos que ya le baje a la retórica belicista. Le está diciendo a Biden, por favor, no esté diciendo que ya no viajen los vuelos aquí a Ucrania. No esté diciendo, señor Biden, que se vaya el personal o los ciudadanos americanos que viven en Ucrania. Ya no va a haber turismo para acá. Ahora sí, Volodymyr Zelensky, que cabe hacer notar, como platicábamos ayer, que él es un actor cómico que actuó haciéndola de presidente de Ucrania. Y luego le dijeron, pues ¿por qué no? Un empresario, que vamos a hablar de él, ucraniano ligado a Estados Unidos, que vivió en Estados Unidos, Kolomoisky, ese cuate, dueño de la televisora ucraniana 1+1, ahí trabajaba este actual presidente de Ucrania haciendo un programa de televisión en donde salía de presidente de Ucrania. Y este empresario de haber dicho, pues a ver, ¿qué pasa si lo ponemos de candidato? O sea, ya actuó de presidente, a ver si puede ahora actuar de presidente en la vida real. Lo estás viendo tú. Pues ahora sale este hombre diciendo, a ver, espéreme, ya no era para eso. Y ahora está diciendo, la noticia de hoy es que Biden está diciendo que ya empezaron los disparos, que ya está habiendo disparos de parte de los rusos que viven dentro de Ucrania en dos partes separatistas que están a favor de Rusia, que son Donetsk y Lugansk, que bueno, en el video anterior se explica un poco más de por qué están así, pero ya está saliendo ahí de que ya están haciendo disparos. ¿Qué significa? Yo te pregunto, ¿tú crees que Biden y los que están detrás de él quieren bajarle, que se relaje la situación, o ellos realmente sí quieren que haya la provocación, que sí se detone todo? Yo solo te estoy dando las herramientas de todo este misterio. Volviendo un poco a Victoria Nuland, ella es una de las cabezas del Centro Nacional, Centro de la Nueva Seguridad Americana, CNAS, Center for New American Security, que ya viste, ella es la que está con el discurso de que Biden, usted haga esto, haga lo otro, y que se creó también en el 2017. Bueno, ahí te va. ¿Quién es Victoria Nuland? Ella se estaba jactando de que fue un éxito la operación que hicieron en Ucrania en 2014. ¿Qué fue lo que pasó en 2014? Ucrania tenía un presidente que se volvió muy prorruso, que era Yanukovych. Víctor Yanukovych se volvió muy prorruso y de repente, pues eso no les gustó a los gringos. ¿Y qué crees? Hicieron un golpe de Estado. No lo llaman así, pero es la realidad. Hubo una rebelión, una revolución,
estilo como las revoluciones que hace George Soros, ¿no? De hecho, él involucrado, y se llamó la Revolución de la Dignidad. En la Plaza Maidan, en el centro de Ucrania, de Kiev, de repente estaban empezando a ver unos cuates diciendo, no acertamos al gobierno. Una operación clásica estilo de la CIA, donde ¿qué es lo que ocurrió? Acabaron pues haciendo que renunciara Víctor Yanukovych y quedó otro. Bueno, pues Victoria Nuland, ella se celebra a sí misma que ella fue la que organizó gran parte de ese rollo. O sea, no ocultan la mano de que fue una operación gringa. Fue ese el momento en el que ocurrió todo el preámbulo de todo lo que estamos viviendo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que básicamente pues Vladimir Putin decía, oye, yo tenía ahí un aliado, ahora los gringos hicieron un golpe de estado, un enroque como en el ajedrez, pusieron a un gato de ellos y va a estar dañando los intereses de Rusia. O sea, entonces, y básicamente él pensó las bases que tenemos navales en Crimea, que había un acuerdo entre Ucrania y Rusia desde que se separó Ucrania de Rusia, de que los ucranianos respetaran esas bases naval. Pero entonces ahora pensó Vladimir Putin, aguado, pues, o sea, esos cuates, ¿qué van a hacer con los submarinos nuestros? O sea, vio ahí el peligro y ya te dejo a ti si tú estás a favor o no, pero él dijo, como hay la mayor parte de la población son rusos, él organizó que ellos autoorganizaron una votación, estilo como lo que estaban haciendo los catalanes, de decir, vamos a votar si queremos seguir en Ucrania o separarnos. Y se hizo un plebiscito, así como los que ahora se hacen aquí en México, donde la gente votó en Crimea para ver si se quedaban o no en Ucrania, y votaron que se querían salir, que prefieren estar en Rusia. Yo te pregunto, si queda a tu juicio, si tú crees que es espurio, si fue un engaño ese plebiscito. Los gringos dicen que fue un engaño, que fue manipulado por Rusia, pero acto seguido Rusia utilizó su misma base militar de Crimea para respaldar el resultado del plebiscito y decir, ahora Crimea se separa, y desde entonces Crimea está anexada a Rusia. Los gringos no lo aceptan, los ucranianos menos, pero Rusia dice, eso es parte de Rusia, Crimea. Y bueno, en un video previo viene la explicación de esto, y uno que vamos a hacer en estos días sobre la historia de Rusia, vas a ver si Crimea realmente es parte o no de Rusia. O sea, hay toda una historia. Eso lo vamos a hacer, ese video, yo creo que mañana o pasado. Es increíble cómo se creó Rusia, cómo fue lo de Catalina, Pedro el Grande, Rurik, Sviatoslav, todo eso es increíble, una historia brutal que acaba en Vladimir Putin. Que para empezar, ellos ni siquiera son rusos. O sea, la clase que creó Rusia no eran rusos, eran vikingos, venían de Escandinavia. Pero bueno, eso es aparte, eso se verá en estos días, en los videos que vamos a hacer. Pero lo que te quiero decir es, eso fue en 2014. Victoria Nuland, hablábamos de Victoria Nuland, que ella es la que dice, mira, salió increíble nuestro plan, y o sea, como diciendo, mira qué picudos somos ahora los Estados Unidos, o sea, como en los viejos tiempos. O sea, operaciones de inteligencia que sí funcionan. Bueno, ahora sí, Victoria Nuland es la clave de todo este secreto. ¿Quién es el gobierno detrás de Biden? Ok, ella, y no digo que sea mala, o sea, en lo más mínimo, solamente la verdad nos hará libres. ¿Ella tú crees que es una demócrata, o sea, de que siempre fue demócrata? Bueno, no. Ella trabajó antes para el gobierno de Bush. Ella era republicana, o sea, al menos trabajaba con los republicanos, y trabajó para Dick Cheney. ¿Te acordarás qué pasó con Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz? La guerra de Irak. O sea, muchos de los que están viendo el video a lo mejor son muy jóvenes, no les tocó ver esto porque son millennials. A mí, yo sí lo viví bastante. O sea, yo combatía y nada es cierto. Pero en el año de 2001 sabrán que hubo unos aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas, y desde entonces Estados Unidos, estando Bush como presidente, dijeron, fueron los de Irak. Y claro, nunca se comprobó que los de Irak tenían nada que ver con los de los aviones que derribaron esas torres, pero se invadió Irak. Fue una guerra que ha pasado a la historia, ¿no? Pero entonces, ahí ¿qué es lo que había? Había también un grupo de personas intelectuales detrás de eso, que son las que le metían las ideas a Bush, diciendo, usted haga esto y lo otro. Bueno, pues esos cuates, había una entidad detrás de, como la que hoy existe. Te voy a decir cómo se llamaba. Se llamaba PNAC, PNAC. La de ahorita se llama CNAS, la de entonces se llamaba PNAC, que significaba program o plan o algo así,
for National American Century, plan para el nuevo siglo americano. ¿Quiénes eran parte de esto? Pues eran nada menos que los que organizaron toda la invasión a Irak y el invento de que los que tiraron las torres en esos aviones venían dirigidos desde Irak, lo cual jamás se demostró que era falso. Eran Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld, ligado a lo de las vacunas, todo eso se puede hablar horas, está en el libro de Secreto R todo esto. Y Dick Cheney, el vicepresidente de Estados Unidos. ¿Okay? Ahora, ¿quién es el que creó a ese PNAC en el año de 2000, entre el año 2001 y 2003? Ese cuate se llama Robert Kagan. Kagan, no de que Kagan, de que ya sabes, no con C, sino con K. Robert Kagan. Ese cuate es el cerebro detrás de aquello. Realmente el PNAC, perdóname, se creó desde 1997, y ya con esa idea de hacer todo este rollo de invadir Irak, y no paraba ahí, invadir Siria, hacer todo el plan de expansión que se estuvo realizando desde entonces para acá. Bueno, pues ese cuate, adivina con quién está casado Robert Kagan. Es el esposo de Victoria Nuland. Ese cuate, Robert Kagan, es republicano, era republicano, no es demócrata. ¿Qué te quiero decir con esto? Que los cerebros del gobierno demócrata de Biden en realidad son republicanos que se cambiaron de camiseta. Pero la camiseta que no se cambiaron, es la de quiénes son sus amigotes, son los fabricantes de armas. ¿Ok? Eso es algo que te quería comentar. Y hay datos increíbles sobre todo esto, sobre todo la historia de Robert Kagan, pero eso lo vamos a ver en un video previo, porque ahorita, mira, la verdad es que ya se está quedando ya no hay luz y casi no hay batería, pero yo creo que esta noche vamos a hacer el video sobre el tema de Rusia, de la historia de Rusia, y bueno, esperando que todo eso se resuelva bien. Yo te quiero enviar un abrazo, Iván Vázquez. Iván Amaya, te envío sí, tienes razón, que debo de tomar agua, Y aquí tengo la Coca-Cola, pero bueno. Selene González, un abrazo enorme. María Guadalupe Pérez Cruz, es como te aprecio, te admiro mucho, te envío un abrazo. Edgar Macías, abrazo gigante. René Galván, Rosy Aguilar, Daniel Serrano, les envío un abrazo gigante. Israelito Cate, abrazo gigante. Saúl Hernández, Víctor Manuel Rivera Gómez Franco, mi querido amigo, gran amigo y socio en la exploración del mundo azteca. Víctor Manuel Rivera Gómez Franco es el creador del libro El Calendario Azteca. Vamos a hacer muchos eventos juntos y están todos ustedes invitados. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video.